Hola diseñadores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su podcast Control Z, el podcast de diseñante. Verán, les voy a contar una historia antes de entrar de lleno al tema. Este tiempo atrás he estado yo en búsqueda de descubrir mi creatividad, en búsqueda de encontrar qué me motiva, qué me inspira, qué es todo eso a lo que mi creatividad hace que cree cualquier cosa. ¿En qué me inspiro yo? Descubrí varias cosas en las que la creatividad puede desarrollarse, pero también descubrí que la creatividad, así como se puede desarrollar, también se puede frenar, también se puede ir deteniendo poco a poco. Es así que descubrí que la creatividad tiene enemigos, enemigos que poco a poco van drenando de nosotros todo ese sentimiento y pensamiento creativo. He decidido entonces hablar de primera mano. He decidido entonces hablar de un tema al que muchos, de alguna manera, sin saber quizás, nos hemos enfrentado. Ese tema son los enemigos de la creatividad. Es un tema que me llama bastante la atención porque así como nos dicen que tenemos que hacer ciertas cosas para sentirnos creativos, creo que los enemigos de la creatividad es algo que muy pocas veces se es nombrado. Quiero empezar a hablar de uno de los enemigos de la creatividad que más influye en este proceso de no poder realizar algo y que creo que es uno de los más fuertes a la hora de ser uno de los enemigos creativos. Y sí, es el miedo. El miedo. Creo que si hablamos de enemigos de la creatividad, el miedo, sin lugar a duda, es uno de ellos. El miedo es algo que nos impide aventurarnos a crear o incluso nos impide aventurarnos a arriesgarnos. Como les he dicho en estos posts de esta semana, el enemigo de la creatividad es el miedo. Pero no solo el miedo. Ahorita quiero mencionarlo y hablar de él, porque creo que es, como les decía, el más reconocido y el más influyente. Pero, ¿qué es el miedo? Bueno, en pocas palabras, el miedo es esa sensación de angustia que muchas veces es provocada por la presencia de cualquier peligro real o imaginario. ¿A qué me refiero que es real o imaginario? Un peligro real puede ser algo que nosotros hayamos visto, que desconfiemos de alguien, la apariencia de él, cómo se viste, que estemos en un lugar a cierta hora, la oscuridad, en un lugar cerrado, el ambiente, y si vemos a alguien enfrente, es un peligro real. ¿Y peligro imaginario a qué se refiere? A ese miedo que nosotros nos inventamos, ya sea por que así nuestro pensamiento lo ha desarrollado. Pero y entonces el miedo que tiene que ver con la creatividad. Bueno, para todos es conocido que la creatividad es la facultad que todos nosotros tenemos de crear. Tenemos esa facultad de pensar en ideas nuevas y conectar las ideas que ya tenemos en mente. Es esta capacidad que tenemos de asociar ideas, conceptos y darle vida a algo nuevo. Conectar estas ideas que ya tenemos en mente para poder crear cosas que salgan de ellas. La creatividad, véanlo como un juego. La creatividad es experimentar, es innovar, es aprender y equivocarse. Como cuando los niños juegan sin miedo a equivocarse, solo juegan por divertirse. Vean la creatividad así. Esa manera de experimentar, de atreverse. Al final de cuentas, en los juegos, cuando éramos niños, no había ganadores. Nos centrábamos más que todo en la experiencia del juego. Pero ¿qué pasa ahora?
ya no nos centramos más en la experiencia, nos enfocamos más en el resultado. En este juego, ahora pensamos que tiene que haber un ganador sí o sí. Y pensamos que si nos equivocamos es porque hicimos las cosas mal. Nos preguntamos muchas veces qué hicimos mal, en qué fallamos. Y ahí es ahí donde yo considero que nace el miedo. Es el miedo a esa incertidumbre, al miedo al equivocarse, el miedo a haber hecho las cosas mal. El miedo a la incertidumbre entonces es ese miedo que sentimos cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. Es algo incierto, algo que no sabemos si va a pasar. Y el miedo a lo desconocido es algo que nos impide llegar a donde queremos llegar. Ese miedo que sentimos a lo desconocido, a aventurarnos, a luchar por lo que nosotros queremos, es un miedo que nos aprisiona y nos mantiene todo este tiempo en la zona de confort. Y sí, el miedo quizás nos impide equivocarnos. Podemos no equivocarnos, hacer las cosas bien, pero el miedo también nos impide hacer las cosas bien, nos impide acertar. No sabemos si superando el miedo vamos a poder lograr o llegar a donde nosotros queremos. Dejar de hacer cualquier cosa creativa que tengamos en mente por miedo a equivocarnos, por miedo a hacer las cosas mal, por miedo a que van a decir, nos mantiene, como les digo, en esta zona de confort. Creo que es importante para nosotros los creativos, vencer este miedo, vencer el miedo. Sé que es algo difícil, sé que es algo que constantemente es una voz que está hablándote y diciendo que te vas a equivocar o que no vas a hacer las cosas bien. Pero por experiencia propia, créanme que cuando les digo que venciendo estos miedos vamos a llegar y alcanzar la meta y el sueño que nosotros queramos. Y es importante saber reconocerlo para poder vencerlo. Otro enemigo de la creatividad, un enemigo que me costó bastante tiempo entenderlo y darle nombre porque lo pensé por miedo, también lo confundía con miedo, pero es la vergüenza. La vergüenza, en que ustedes no crean, es un enemigo de la creatividad. Creo que quizás es el más perceptible de todos. Pero la vergüenza, como les he dicho, es un enemigo de la creatividad. Definiendo qué es la vergüenza es una emoción que nos hace ocultar o que nos hace querer ocultar cualquier defecto o acción que nosotros creemos que si alguien lo notara podría provocar algún rechazo. La vergüenza entonces es esa emoción que nos lleva a esconder nuestros fallos o incluso nos puede llevar a un exceso de autocrítica para evitar minimizar las críticas y el rechazo de los demás. La vergüenza entonces funciona aquí como un sentido de protección que se activa con la amenaza y nos intenta proteger. Las críticas que nosotros creemos que podemos recibir de los demás es algo que nos da miedo. Es algo que muchas veces dejamos de hacer las cosas porque pensamos constantemente en las críticas o el que va a decir la otra persona. Entonces es ahí cuando se activa la vergüenza, cuando estamos tan conscientes y creemos con tanta fe que la gente va a criticar nuestro proyecto, y es ahí donde nace la vergüenza y se activa este sistema donde nos sentimos amenazados y por protección evitamos dar nuestra opinión o dar a mostrar nuestro proyecto para evitarnos la crítica. Pasa también de que la vergüenza hace que critiquemos nosotros nuestro trabajo. ¿Qué chivo está tu trabajo? No está tan bien, le hace falta. Eso, dar esa autocrítica nos hace inconscientemente
prepararnos a nosotros para críticas más fuertes que puedan no llegar. Les voy a mostrar con un ejemplo, explicar con un ejemplo. Y muchas veces creo que nos ha pasado de que algún catedrático, algún maestro hace una pregunta, alguna persona en general hace alguna pregunta, y nosotros tenemos en mente la respuesta. Pero por vergüenza o porque dudamos, nos ganan la respuesta y la persona que la dijo antes resulta que era la respuesta correcta. ¿Y qué pasó? A nosotros, por vergüenza o por miedo a equivocarnos o por evitar las críticas de que no supiéramos la respuesta, terminamos dudando de nuestra capacidad y terminamos no respondiendo cuando teníamos la respuesta correcta. Y eso mismo pasa cuando tenemos ganas de mostrar un trabajo, cuando hemos hecho una ilustración súper fantástica, cuando hemos diseñado algo súper genial. La vergüenza hace que no lo mostremos porque seguramente nosotros pensamos que le hace falta algo, no nos sentimos cómodos, nos sentimos que es un trabajo inconcluso y sentimos que la crítica siempre va a venir. Y bueno, sabemos que en nuestra carrera la crítica es algo de todos los días. Todo el mundo te va a criticar y todo el mundo va a hablar de tu proyecto. Yo hubiera hecho mejor esto, yo hubiera hecho esto. Y eso es lo difícil del diseño, lo subjetivo. Pero eso es tema para otro podcast. Creo que si una vez entendemos que la vergüenza y la crítica son cosas que nos impiden a nosotros realizar y mostrar nuestro trabajo, poco a poco vamos a poder lograr mostrar con seguridad todo lo que somos capaces de hacer. Y como les digo, lo mismo pasa con nuestros trabajos creativos. Nos da vergüenza que la gente pueda llegar a decir cualquier crítica sobre lo que estamos creando, y eso hace que dudemos y evitemos hacerlo. El sentir que hemos fracasado es algo totalmente doloroso, y estoy seguro que por eso lo evitamos todo el tiempo. Pero las dudas son traidoras y nos hacen perder aquello que pudimos ganar por miedo a intentarlo. Debemos de dejar que la vergüenza decida por nosotros y realmente luchar y mostrar nuestro trabajo. Siguiendo con los otros enemigos de la creatividad, en este sí quiero contarles una historia ya más personal, ya más involucrada de mi persona. Y es que el siguiente enemigo de la creatividad, el tercer enemigo de la creatividad, es la rutina. La rutina es algo que mata la creatividad muy silenciosamente. Y a mi punto de vista, es quizás el enemigo de la creatividad más difícil de entender y más difícil de saber que existe. La rutina es algo que poco a poco nos va matando, pero nosotros nunca llegamos a darnos cuenta que es eso. Pasa que con el miedo en algún punto podemos entender y darle significado. Ok, lo que estoy sintiendo es miedo. Pero con la creatividad es un círculo vicioso en el que realmente muy pocas veces o muy difícilmente vamos a poder darnos cuenta. Es por eso que para mí es el enemigo de la creatividad más difícil de superar y más difícil de darse cuenta. Pero con la historia que les quiero contar, hace 1000 años, en el año pasado, creo que para todos fue sumamente difícil. Para algunos más, para algunos menos. En mi caso particular quiero contarles que yo me vi perdido en la rutina. Para mí todos los días eran lo mismo, con las obligaciones de la universidad, con las obligaciones de las tareas. Realmente encontrarme en el día a día, todos los días, viviendo el mismo día, hizo que entrara en un círculo vicioso en el que muy difícilmente me costaba a mí crear
me costaba a mí ingeniarme alguna idea creativa. Fue bastante complicado porque lo confundía con bloqueos, confundía la rutina con sentirme mal, pero hoy ya, este año, ya tiempo después, logro darme cuenta que era la rutina lo que estaba matando mi creatividad. Era vivir monótonamente todo el día los mismos días. Y es ahí donde les aseguro que la rutina es el peor enemigo. Porque no nos damos cuenta que estamos viviendo en una rutina. Y sí, para mí, como les digo, la rutina es la peor enemiga de la creatividad. Nada mata más que la rutina o el conformismo. Hace que renunciemos de alguna manera a nuestros sueños, y estoy seguro que es algo que realmente acaba con nuestra creatividad. Imagínense esto, estar acomodados a hacer lo mismo todos los días, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, nos da una falsa seguridad y tranquilidad. Hace que repetir los mismos patrones todos los días nos da y nos proporciona un sentido de estabilidad y confort, porque de alguna manera sabemos qué es lo que va a pasar y cómo lo vamos a afrontar y actuar. Nada cambia en el día a día, no hay nada nuevo, por ende puedo anticiparme a los hechos y saber cómo reaccionar a toda la rutina que ya tengo establecida. De alguna manera nos da un falso sentido de seguridad, pero estar constantemente ahí, como les digo, es un lugar donde muy difícil se sale. Y la rutina es como un círculo vicioso. Es un círculo vicioso en el que repetimos todo y muy difícilmente nos damos cuenta que estamos en él. Y también es muy difícil que la creatividad encuentre una manera de salir en ella, porque no hay espacio para ideas nuevas, no hay espacio para enfrentar los problemas diarios que ya tenemos con alguna manera innovadora. Cuando no tenemos retos, cuando no tenemos nuevas acciones o nuevas cosas que hacer, creo que el cerebro de alguna manera entra en un estado pasivo en el que no piensa de manera creativa. Obviamente al estar muy enfocado en toda la misma rutina y ya saber cómo reaccionar o ya saber cómo hacer las cosas en el día a día, el cerebro no va a buscar una manera creativa para hacerlo, no va a buscar una manera innovadora para poder hacer las cosas. Y es entonces que el cerebro entra en este estado pasivo donde no le importa generar ideas innovadoras porque no tiene nada nuevo que lo esté retando. Pero entonces, ¿cómo darnos cuenta que estamos en la rutina o no? ¿Cómo salir de la rutina? Creo que es una de las cosas sumamente importantes que puedo aportarles hoy. El salir de la rutina creo que es empezar o puede empezar haciendo cosas diferentes. Piensen ahorita en una cuchara. Normalmente la agarramos y sacamos la cuchara. Sacamos azúcar con la cuchara y podemos servirnos. ¿Qué pasaría si en lugar de agarrar la cuchara del lado normal le damos vuelta y intentamos sacar azúcar de ese lado, del lado contrario? La creatividad va a empezar a buscar otras maneras de desarrollarse. Yo soy zurdo, me cepillo los dientes con la mano izquierda y empecé a cepillarme los dientes con la mano derecha y sentía extraño, sentía un cambio, ya era un cambio para mí. Esas cosas chiquitas pueden influenciar bastante para que la creatividad siga fluyendo. Hagan cosas que normalmente hacen de una manera diferente. En mi caso personal, no fue hasta que yo decidí empezar a caminar todas las noches, a agarrar aire, a caminar 20, una hora, todos los días,
para poder refrescarme, ya cambiaba mi rutina. Sí, puede que caminar todos los días se convirtiera en parte de la rutina, pero lo acompañaba con música, lo acompañaba con podcast, escuchaba historias y me iba imaginando esta historia que iba escuchando dependiendo del día o del podcast que escuchara. Y me imaginaba la historia, me imaginaba los personajes, me imaginaba las personas que estaban hablando. Y caminar realmente es uno de los ejercicios para la creatividad que más me ha influido y ha hecho que la desarrolle perfectamente. Caminar es algo que a mí me ha funcionado. Quizás ustedes pueden empezar a caminar, pero haciendo esas cosas pequeñas, ocupando la mano que no ocupan, creo que pueden salir de la rutina. Ese cambio tan pequeño en mis actividades, dos cosas: hizo que la creatividad y mis ideas renacieran, y también hizo que me volviera a sentir creativo. El escuchar podcast, el escuchar música, el ver películas, el enriquecerme con todo este tipo de inspiración para la creatividad, hacer cambios en mi rutina, créanme que es una de las cosas que más me ha mantenido creativo. Entender esto y entender todos los enemigos de la creatividad para poder luchar contra ellos y evitarlos, creo que es lo que ha hecho que entienda cómo funciona o qué evitar para no sentirme bloqueado y sentirme más creativo. Pero entonces, ¿cómo luchamos con la rutina? Uno de lo que les acabo de decir: cambiemos la manera en la que hacemos las cosas. Que mi proceso creativo es pensar una idea y no solo ejecutarla. Ok, ¿por qué no esta vez pensás una idea, la anotás, buscas información y ya de ahí la creas? Pasa que yo he sido alguien que nunca anotó sus ideas, que dejó de anotarlas desde hace un buen rato y cada idea que venía la tenía desde la mente. También, como les mencioné, en este proceso de descubrir mi creatividad, empecé a anotar nuevamente todas las ideas que se me ocurrían. Leía algo, lo anotaba. Veo algo, lo anotaba. Una frase, lo anotaba. Tener el registro de mis ideas le da claridad y le da un sentido a la idea que está en mi mente. La idea que está en mi mente se convierte entonces en una idea más tangible cuando ya está anotada. Cambiemos cómo hacemos las cosas. Hagamos cosas que nunca nos hubiéramos imaginado o que nunca nos hubiéramos atrevido a hacer. Como les digo, yo hace ratos que dejé de anotar mis ideas y nunca pensé en volverlas a escribir, no lo veía necesario, así era mi proceso creativo. Es más, yo nunca me veía caminando tanto tiempo o en la noche y lo empecé a hacer. Hace poco empecé a saltar cuerda, ¿no? Algo que yo nunca me veía haciendo, y ahí estoy saltando cuerda, ideando, pensando. Otra cosa que podemos hacer para luchar contra la rutina: ser receptivos a nuevas experiencias. Creo que en la receptividad o en ser receptivos vamos nosotros a poder ser más susceptibles a las ideas. Si aprendemos a escuchar diferentes podcasts, diferentes cosas, diferentes personas, o vemos películas que nunca habíamos visto, o vemos películas que nunca han sido de nuestro interés, vemos cosas que nunca nos han llamado la atención, o leemos libros que nunca nos habían interesado, vamos a enriquecernos de cultura, enriquecernos de ideas, y vamos a poder ver la vida y percibir la vida de otra manera. Y la última cosa para poder luchar contra la rutina, considero que es observar atentamente a nuestro entorno. Fíjense qué es lo que está haciendo la gente, cómo habla, qué dice, por qué lo dice. Vean cómo viste, vean a las personas, observen, dense cuenta de todos esos pequeños detalles que normalmente no se fijarían. Esos son para mí maneras para salir de la rutina
Y como les he mencionado a lo largo de este podcast, busquen la manera para enfrentar a estos enemigos de la creatividad. Creo que solo así, solo si lo hacemos, vamos a poder desarrollar nuestro mayor potencial creativo. Enfrentémonos al miedo, aunque sintamos mucho miedo. Venzamos la vergüenza y sobre todo, salgamos de la rutina. Es muy importante entender esto, porque solo así vamos a poder desarrollar todo nuestro potencial creativo. Y bueno, así acaba un capítulo más de Control Z. Y sin irme, quiero dejarles una historia. Ya saben, ya les mencioné a ustedes que quiero contarles estas historias y compartirles estas enseñanzas, que espero que de alguna manera las entiendan y les guste. La historia del día de hoy se llama El campesino y la campanita. Es una fábula hindú. Una vez, en un pequeño pueblo de la India, sus habitantes comenzaron a escuchar cada vez que se adentraban a la selva el extraño sonido de una pequeña campana. Asustados salían despavoridos, imaginando a un ser terrible o un animal salvaje capaz de hacer un ruido tintineante e inquietante. El miedo fue creciendo cada día, hasta que los habitantes de aquel pueblo decidieron no salir nunca más a la selva, atemorizados ante la idea de ser devorados por un ser terrible. Un campesino del lugar, harto de tener que quedarse en el pueblo, decidió averiguar quién o qué estaba detrás de aquel sonido. Así que, armado por si acaso, se adentró un día en la selva y esperó con paciencia tras unos árboles a que algo pasara. Al cabo de un rato, escuchó al fin el sonido de la campanita y sigilosamente y con bastante miedo se acercó más y más hasta que de pronto vio en una explanada a un pequeño mono jugando con una pequeña campanita, de esas que llevan en el cuello las ovejas. Vaya, dijo el campesino, con que tú eres el terrible monstruo que nos impide salir de nuestras casas. Un simple mono jugando con la campana que alguna oveja perdió. El campesino se acercó al animal y el mono salió corriendo asustado. Él recogió la campana y la llevó al pueblo para demostrar a todos que no tenían que temer más. La moraleja de esta fábula me gusta bastante. Muchas veces nuestros miedos nacen de aquello que no se ve ni nos imaginamos. Diseñadores, muchas gracias por acompañarme en el podcast de hoy, en este largo podcast de hoy. Espero que puedan vencer a los enemigos de su creatividad. Y si consideran que me hizo falta que no nombre algunas, pueden escribirme a mis redes sociales y decirme cuál para ustedes es el enemigo de su creatividad. Gracias, diseñadores, y nos vemos entonces en el próximo podcast.